Nadie quiso hacerse responsable de esa máquina millonaria que se apagaba sola y estaba a punto de arruinar a decenas de familias. 5 técnicos la revisaron y todos se rindieron. Entonces apareció una mecánica humilde y alguien se burló. «¡Tú! Esto ni los ingenieros pudieron arreglarlo». Ella solo respondió algo que dejó a todos en silencio. Y fue ahí cuando la máquina volvió a fallar frente a todos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Déjenme contarles algo que pasó en Los Mochis, Sinaloa, en abril del año pasado. Es una historia sobre trigo dorado, máquinas testarudas y una mecánica que sabía escuchar lo que otros solo miraban. Carmela Ibarra tenía 38 años y 19 de andar entre tractores, cosechadoras y maquinaria agrícola que otros técnicos preferían no tocar. Aprendió el oficio de su padre, don Esteban, que había sido mecánico diésel toda su vida hasta que un infarto se lo llevó cuando ella tenía 23. Carmela heredó las herramientas, la camioneta Ford F-150 del 2003, y algo más valioso que cualquier equipo, la paciencia para entender que las máquinas no solo se descomponen, sino que hablan si uno sabe escucharlas. Vivía en Guasave, a 40 minutos de Los Mochis, en una casa pequeña con un taller anexo donde reparaba de todo, desde bombas de riego hasta tractores que otros mecánicos ya habían desahuciado. No tenía título universitario, ni certificaciones de fábrica, ni siquiera un letrero grande en la puerta. Su reputación se construyó de boca en boca, de ejido en ejido, cada vez que resolvía lo que parecía imposible. Los campesinos la llamaban cuando ya habían gastado el dinero y perdido la esperanza. Era mediados de abril y el calor de Sinaloa ya comenzaba a apretar. En el Valle de Los Mochis, los campos de trigo se extendían como un mar dorado que se mecía con el viento. Las espigas estaban en su punto, gruesas, llenas, listas para ser cosechadas. Pero había un problema que tenía nervioso a Jacinto Morales, presidente de la cooperativa agrícola Los Cedros, y a las 32 familias que dependían de él. La cooperativa compartía una sola cosechadora combinada, una John Deere S790 del año 2016, comprada entre todos con un crédito del Banco Ejidal que todavía no terminaban de pagar. Era una máquina hermosa, verde y amarilla, con cabina climatizada, sistema computarizado y la capacidad de cosechar hasta 20 hectáreas por día si todo funcionaba bien. El problema era que desde hacía 3 semanas nada funcionaba bien. La cosechadora se detenía, así, de repente, sin aviso, sin ruido extraño, sin códigos de error en la pantalla digital. Trabajaba 4, 5, 6 horas seguidas bajo el sol y de pronto dejaba de avanzar, como si se hubiera cansado, como si decidiera que ya era suficiente por ese día. Los operadores intentaban arrancarla de nuevo. A veces respondía de inmediato, a veces había que esperar 20 minutos, media hora, y cuando volvía a funcionar, trabajaba un rato más y volvía a detenerse. Jacinto había llamado a 5 técnicos certificados. El primero vino desde Culiacán, revisó el sistema hidráulico, cambió filtros, ajustó presiones y se fue diciendo que ya estaba resuelto. La máquina trabajó 2 horas y se detuvo. El segundo técnico, que venía de Guaymas con todas sus herramientas electrónicas de diagnóstico, conectó la computadora al sistema, no encontró códigos de error, revisó sensores, calibró velocidades y también se fue convencido de que el problema estaba solucionado. La máquina trabajó 3 horas y se detuvo. El tercero inspeccionó la transmisión, el cuarto reemplazó correas, el quinto revisó el motor diésel Cummins de 9 litros. Hizo pruebas de compresión y declaró que todo estaba perfecto. Entre los 5 técnicos, la cooperativa había gastado 18,000 pesos y la cosechadora seguía deteniéndose. Mientras tanto, el reloj corría. En Sinaloa, cuando el trigo alcanza su madurez óptima,
Hay una ventana pequeña para cosecharlo, entre 10 y 14 días dependiendo del clima. Si se cosecha muy temprano, el grano tiene demasiada humedad y se pudre en el almacén. Si se cosecha muy tarde, las espigas se abren, el grano cae al suelo, y si viene una lluvia, todo se pierde por hongos. Ya habían perdido 5 días buscando técnicos y esperando soluciones que no llegaban. Les quedaban 9 días, quizás 10, si el clima se portaba generoso. 400 hectáreas de trigo dependían de esa máquina. Si no cosechaban a tiempo, perderían entre el 20 y el 30% de la producción. Eso significaba no poder pagar la última cuota del crédito. Y si no pagaban, el banco se quedaba con la cosechadora. 32 familias se quedarían sin máquina, sin forma de cosechar en el futuro, sin capital para seguir trabajando la tierra. Jacinto Morales tenía 54 años, manos callosas de toda una vida trabajando el campo y una expresión de angustia que ya no podía ocultar. Había llamado a todos los talleres que conocía. Nadie quería venir. Los técnicos certificados preferían trabajos en talleres con aire acondicionado, reparaciones rápidas, pagos seguros. Estar 3 o 4 días en un campo bajo el sol de 40 grados, durmiendo en hoteles baratos, comiendo donde se pudiera, esperando a que la máquina se descompusiera para poder diagnosticarla, no era atractivo. Y la cooperativa no podía pagar las tarifas premium que cobran los técnicos especializados de fábrica. Fue entonces cuando alguien mencionó el nombre de Carmela Ibarra. Un productor de un ejido vecino le dijo a Jacinto que había una mecánica en Guasave que había salvado una trilladora que llevaba un mes parada, que no cobraba caro, que tenía una forma distinta de trabajar. Jacinto, desesperado, consiguió el número de teléfono. Llamó un martes por la tarde. Carmela contestó: ¿Cooperativa Los Cedros? Sí, conozco la zona. ¿Qué tienen? Jacinto le explicó todo. La cosechadora que se detenía sin razón, los 5 técnicos que no encontraron nada, el tiempo que se agotaba, las familias que dependían de la cosecha. Carmela escuchó en silencio. Luego preguntó: ¿los técnicos operaron la máquina ellos mismos o solo hicieron pruebas cortas? Pruebas cortas, respondió Jacinto. Nadie se quedó más de 2 días. Entiendo. Mire, don Jacinto, voy para allá mañana temprano. No le voy a cobrar nada si no encuentro el problema, pero si lo resuelvo, mi tarifa es de 25,000 pesos y me paga solo después de que la máquina trabaje 3 días seguidos sin detenerse. ¿Le parece justo? Jacinto tragó saliva. 25,000 pesos era más de lo que había pagado a cualquiera de los técnicos anteriores, pero también era la única oferta que no requería pago por adelantado. Trato hecho, dijo. ¿Cuándo puede venir? Mañana a las 6 de la mañana estoy allá. Esa noche, Carmela preparó su camioneta. Cargó su caja de herramientas, llaves métricas e imperiales, dados, pinzas, desarmadores de precisión, un multímetro digital, un osciloscopio de segunda mano que había comprado en Hermosillo y que la había salvado en más de una ocasión, cables de prueba, soldadora portátil y un termo grande de café. Revisó el manual técnico de la John Deere S790 que había descargado en PDF años atrás. Repasó los diagramas eléctricos, memorizó las especificaciones del sistema de transmisión electrohidráulica. A las 5:30 de la mañana del miércoles, cuando el cielo apenas comenzaba a aclarar sobre los campos de Guasave, Carmela subió a su F-150, arrancó el motor y tomó la carretera hacia Los Mochis. El aire olía a tierra húmeda y a trigo maduro. A lo lejos, el horizonte se teñía de naranja. Tenía 9 días para encontrar lo que 5 técnicos certificados no habían podido ver. Carmela llegó a la cooperativa Los Cedros a las 6:15 de la mañana. El sol apenas asomaba detrás de los cerros del este,
pintando el cielo de rosa y naranja. Los campos de trigo se extendían en todas direcciones, mecidos por una brisa suave que traía el aroma dulzón del grano maduro mezclado con tierra seca. Era el olor de la abundancia, a punto de perderse si no actuaban rápido. Jacinto Morales estaba esperándola junto a la bodega de la cooperativa, acompañado de 3 hombres más: Rubén, el operador principal de la cosechadora; Don Chalo, el más viejo de los socios, que había trabajado la tierra desde los 12 años, y Martín, un ingeniero agrónomo joven que asesoraba a la cooperativa en temas de cultivo. Los 4 observaron cuando la camioneta Ford F-150 se detuvo frente a ellos, levantando una nube de polvo. Carmela bajó con botas de trabajo, pantalón de mezclilla manchado y una camisa de trabajo de manga larga color azul deslavado. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo y en las manos traía unos guantes de mecánico ya curtidos por años de uso. No era alta, no era imponente, no tenía el uniforme impecable de los técnicos certificados que habían venido antes. Era una mujer de campo, como cualquiera de las esposas o hijas de los cooperativistas. Pero había algo en su mirada, una seguridad tranquila, que hizo que Jacinto sintiera un pequeño alivio. «Buenos días, don Jacinto», saludó Carmela estrechándole la mano con firmeza. «Buenos días, señora Carmela. Le presento a Rubén. Él es quien opera la máquina, don Chalo, uno de nuestros fundadores, y Martín, nuestro agrónomo». Carmela saludó a cada uno. Martín, el ingeniero, la miraba con escepticismo apenas disimulado. Ya habían venido técnicos con diplomas y computadoras que no resolvieron nada. ¿Qué iba a hacer una mecánica de pueblo que ni siquiera traía equipo de diagnóstico de marca? «¿Dónde está la máquina?», preguntó Carmela. «En el campo norte», respondió Rubén. «Ahí quedó ayer por la tarde, cuando se volvió a parar». «Vamos», dijo ella caminando hacia su camioneta. «Síganme». El campo norte estaba a 10 minutos por un camino de terracería. La John Deere S690 esperaba en medio del trigal, imponente con su cabezal de corte de 9 metros extendido como brazos abiertos. El verde y amarillo de la máquina contrastaba con el dorado del trigo que la rodeaba. Era hermosa, sí, pero también era un gigante paralizado. Una inversión de millones de pesos, convertida en un monumento inútil si no funcionaba. Carmela se bajó de su camioneta y caminó alrededor de la cosechadora. La observó desde todos los ángulos, tocó el metal, miró las llantas traseras de 2 metros de altura, revisó las correas de transmisión visibles, se agachó para ver por debajo del chasis. No dijo nada durante 5 minutos. Los hombres la observaban en silencio, sin saber si debían hablar o dejarla trabajar. «¿Los técnicos anteriores qué revisaron?», preguntó finalmente. Jacinto comenzó a enumerar: sistema hidráulico, transmisión, motor, sensores, correas, filtros, niveles de aceite, sistema de enfriamiento. ¿Y todos hicieron la máquina funcionar en condiciones reales?, preguntó Carmela. «Me refiero a cosechar de verdad, varias horas seguidas bajo el sol del mediodía». Rubén negó con la cabeza. La mayoría solo encendía el motor, lo dejaba en marcha un rato, hacía pruebas de movimiento sin cosechar. El último técnico sí cosechó como 1 hora, pero era temprano, como a las 8 de la mañana, y la máquina no falló. Dijo que ya estaba bien. Carmela asintió. Subió a la cabina. El interior olía a plástico caliente, a diésel, a polvo de trigo. Se sentó en el asiento del operador, ajustó los espejos, puso las manos en los controles. Había algo familiar en todo esto. Las máquinas grandes, complejas, caras, al final funcionaban con los mismos principios que cualquier motor: combustión, movimiento, fricción, calor, electricidad. La diferencia era que cuando algo fallaba en una máquina de 5 millones de pesos, todos asumían que el problema tenía que ser complejo, sofisticado, imposible de entender sin computadoras especiales. Pero Carmela había aprendido algo de su padre. Las máquinas no mienten. Si se detienen, hay una razón física, real, medible. Solo había que saber dónde buscar. Encendió el motor. El Cummins de 9 litros rugió con potencia, suave, sin fallos.
Los sistemas hidráulicos respondieron cuando activó los controles. El cabezal de corte comenzó a girar, las cuchillas triangulares moviéndose en secuencia perfecta. Todo parecía estar bien. «Rubén, súbete», dijo Carmela. «Voy a cosechar. Tú me vas guiando para que no me meta donde no debo». Rubén subió a la cabina. Carmela puso la máquina en marcha. Avanzó hacia el trigo. Las cuchillas comenzaron a cortar, el molinete a empujar las espigas hacia adentro, el sistema de trilla a separar el grano de la paja. Todo funcionaba perfectamente. El grano limpio subía por los elevadores hacia el tanque de almacenamiento, mientras la paja salía triturada por la parte trasera. Era hipnótico ver esa máquina trabajar. Una coreografía perfecta de metal, motores y precisión. Carmela cosechó durante 1 hora, luego 2. El sol comenzó a subir, y con él, la temperatura. A las 9 de la mañana, el termómetro marcaba 32 grados. A las 10, 35. El aire acondicionado de la cabina trabajaba a toda capacidad, pero el calor se filtraba por el techo de vidrio, por los paneles metálicos, por todos lados. El motor diésel generaba su propio calor, y ese calor se acumulaba en la cabina, en los compartimentos, en cada rincón de la máquina. A las 11 de la mañana, con 38 grados afuera y más de 42 dentro de la cabina, Carmela había cosechado casi 4 hectáreas. Rubén estaba impresionado. La máquina no había fallado. «Vamos bien», dijo. «A lo mejor ya se compuso sola». Carmela no respondió. Sabía que las máquinas no se componen solas. Si algo estaba fallando, volvería a fallar. Solo era cuestión de tiempo. Siguió trabajando. El trigo caía en olas doradas bajo las cuchillas. El ruido era ensordecedor. El motor diésel, el sistema de trilla, las correas, los ventiladores. Pero Carmela estaba acostumbrada. Había pasado años en cabinas de tractores, en talleres ruidosos, en campos donde el único sonido era el rugido de la maquinaria trabajando. A la 1 de la tarde, después de casi 5 horas de trabajo continuo, pasó. La John Deere simplemente dejó de avanzar. No hubo ruido extraño, no hubo chispazo, ni humo, ni alarma. La máquina seguía encendida. El motor seguía funcionando en neutral. Todos los sistemas parecían estar operando. Pero cuando Carmela presionó el pedal de velocidad, no pasó nada. La cosechadora no se movía. Rubén la miró con frustración. «Ya empezó», dijo. «Siempre hace lo mismo». Carmela apagó el motor. Bajó de la cabina. El sol del mediodía era brutal, como un martillo que golpeaba la cabeza. El aire vibraba con el calor. El metal de la máquina estaba tan caliente que no se podía tocar sin guantes. Abrió los paneles de acceso, revisó el sistema hidráulico, presiones normales, revisó la transmisión, niveles de aceite correctos, sin fugas, revisó las correas, tensión adecuada, sin desgaste visible, revisó el motor, temperatura normal, sin sobrecalentamiento. Todo estaba bien, demasiado bien. Esperó 20 minutos bajo la sombra de la máquina. El calor era sofocante. Jacinto, Don Chalo y Martín habían llegado en otra camioneta y observaban desde lejos sin atreverse a preguntar. Después de 20 minutos, Carmela volvió a subir e intentó arrancar. El motor encendió sin problema. Presionó el pedal de velocidad. La máquina avanzó. Como si nada hubiera pasado, cosechó otros 300 metros. La máquina se detuvo de nuevo. Carmela bajó. Esta vez no revisó los sistemas mecánicos. Algo le decía que el problema no estaba ahí. Los técnicos anteriores habían revisado todo lo obvio, todo lo que aparece en los manuales de diagnóstico. Pero si el problema fuera obvio, ya lo habrían encontrado. Se sentó en el suelo, a la sombra de las llantas traseras, y pensó. El problema era intermitente. Aparecía después de varias horas de trabajo. Desaparecía después de un tiempo de espera. No arrojaba códigos de error. Todos esos factores apuntaban a algo relacionado con temperatura, con expansión térmica, con componentes que cambian su comportamiento cuando se calientan demasiado. ¿Pero qué componente?
En una cosechadora hay miles de piezas, cientos de sensores, docenas de sistemas eléctricos, decenas de conexiones. Buscar sin una pista sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una hectárea. Carmela recordó algo que su padre le había enseñado cuando ella tenía 15 años y acababa de desarmar su primera bomba de agua. Mija, cuando una máquina te diga que no puede trabajar, pregúntale qué es lo primero que deja de hacer. Ahí está la respuesta. ¿Qué era lo primero que dejaba de hacer la cosechadora? Dejar de avanzar. La transmisión. Pero la transmisión mecánica estaba bien. Entonces era la transmisión electrónica. El sistema que convierte la señal del pedal en movimiento de la máquina. Carmela caminó de regreso a su camioneta. Abrió la caja de herramientas y sacó el osciloscopio. Un pequeño aparato con pantalla digital, cables de colores y pinzas de cocodrilo. No era nuevo, no era de marca reconocida, pero funcionaba. Le había costado 8,000 pesos en una casa de empeño en Hermososo y había sido la mejor inversión de su vida profesional. Volvió a la cosechadora. Era la 1:30 de la tarde. El termómetro marcaba 40 grados a la sombra. Dentro de la cabina probablemente estaba a 45. Subió, abrió el panel inferior del tablero, localizó el sensor de posición del pedal de velocidad. Era un componente pequeño, del tamaño de una cajetilla de cigarros, montado con 2 tornillos en un bracket metálico justo debajo del tablero. De ahí salían 3 cables: alimentación, tierra y señal. Conectó el osciloscopio a los cables, encendió la máquina. En la pantalla del osciloscopio apareció una línea verde, el voltaje de la señal. Cuando presionaba el pedal, la línea subía de 0 a 5 voltios de forma limpia, sin ruido, sin interferencias. Carmela comenzó a cosechar de nuevo, esta vez sin despegar la vista de la pantalla del osciloscopio. Los minutos pasaban, la línea verde se mantenía estable. 1 hora, 2 horas, 3 horas. El sol entraba por el techo de vidrio como si quisiera derretir todo lo que tocaba. Y entonces, después de casi 4 horas, Carmela lo vio. La línea verde comenzó a temblar. Pequeñas fluctuaciones, ruido eléctrico, picos de interferencia que aparecían y desaparecían. La señal ya no era limpia, era errática, nerviosa, como si el sensor estuviera enloqueciendo. Carmela sintió una descarga de adrenalina. Ahí estaba, el problema invisible que los técnicos certificados no habían visto, porque ninguno se quedó suficiente tiempo bajo el sol, porque ninguno conectó un osciloscopio para ver lo que pasaba en tiempo real. La máquina siguió trabajando unos minutos más, pero la señal cada vez era peor. Finalmente, cuando el ruido era tan severo que la computadora de la transmisión no podía interpretar qué diablos quería el operador, la John Deere hizo lo que estaba programada para hacer. Se detuvo por seguridad. Carmela apagó el motor. Bajó. El calor era insoportable, pero ella apenas lo notaba. Tenía la respuesta. Ahora solo necesitaba confirmar por qué ese sensor se comportaba así. Tocó el bracket metálico donde estaba montado el sensor. Estaba ardiendo, demasiado caliente para ser normal. Miró alrededor. A menos de 20 centímetros, justo arriba del sensor, estaba la salida del sistema de ventilación de la cabina. Aire caliente salía por ahí constantemente, soplando directo sobre el sensor. Y con el techo de vidrio concentrando el calor del sol del mediodía sobre el tablero, esa área específica se convertía en un horno. El sensor era un potenciómetro automotriz estándar, diseñado para trabajar en temperaturas normales de motor, pero no para trabajar a 60 o 70 grados centígrados de forma continua durante horas. Con ese calor, las resistencias internas cambiaban su valor, generando lecturas erróneas.
Los técnicos certificados no lo encontraron porque hicieron pruebas cortas, en horarios más frescos, sin operar la máquina en condiciones reales de cosecha bajo el sol de mediodía sinaloense. Carmela sonrió. No era una sonrisa de suficiencia, sino de alivio. Tenía el diagnóstico. Ahora venía la parte fácil, el remedio. Carmela llamó a Jacinto. Le explicó lo que había encontrado. El sensor de posición del pedal estaba mal ubicado de fábrica, demasiado cerca de una fuente de calor, y después de varias horas de operación bajo el sol sinaloense, se sobrecalentaba y generaba señales erróneas que confundían a la computadora de la transmisión. La solución era simple: reubicar el sensor en un lugar más fresco, lejos de la salida de ventilación caliente. Jacinto la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿De verdad cree que eso sea todo? Los otros técnicos revisaron los sensores. Los revisaron cuando estaban fríos, respondió Carmela, pero no los probaron cuando estaban trabajando a 60 grados bajo el sol del mediodía. Créame, don Jacinto, este es el problema. Martín, el agrónomo joven, intervino con tono desconfiado. ¿Y si mueve el sensor y la máquina sigue fallando? Ya gastamos 18,000 pesos con técnicos que dijeron saber qué pasaba. Carmela lo miró directo a los ojos. Por eso no me van a pagar hasta que la máquina trabaje 3 días seguidos sin detenerse. Si me equivoco, no pierden nada. Si tengo razón, salvan la cosecha. Jacinto asintió. No había más opciones ni más tiempo. Hágale, señora Carmela. Usted tiene la palabra. Carmela pasó el resto de esa tarde bajo el sol infernal trabajando en la cosechadora. Primero desmontó el sensor de posición del pedal. Era un componente pequeño pero crucial, un potenciómetro sellado con 3 terminales eléctricas. Lo examinó con cuidado. El sensor en sí no estaba dañado. Simplemente estaba instalado en el peor lugar posible para las condiciones de Sinaloa. Buscó un nuevo lugar para montarlo. Revisó el espacio bajo el tablero, midió distancias, estudió por dónde pasaba el cableado, verificó que no hubiera interferencias con otros sistemas. Finalmente encontró el sitio ideal, en el lado opuesto del tablero, protegido por la sombra del asiento del operador, lejos de cualquier salida de ventilación, con mejor circulación de aire fresco. El problema era que no había un soporte de montaje en ese lugar. Carmela tendría que fabricar uno. Bajó de la máquina, fue a su camioneta, sacó una pequeña lámina de aluminio que siempre llevaba para emergencias, midió, marcó, cortó con una sierra manual. El sudor le corría por la frente, manchando su camisa de trabajo. El calor era brutal, pero ella ni siquiera lo mencionaba. Estaba concentrada. Dobló la lámina de aluminio hasta formar un bracket en forma de L. Perforó agujeros con un taladro de batería, lijó los bordes ásperos. No era perfecto, no era de fábrica, pero era sólido y funcional. Así trabajaba Carmela, con lo que tenía a mano, con ingenio, con las manos. Volvió a la cabina. Instaló el nuevo bracket con tornillos autorroscantes en la ubicación que había elegido. Montó el sensor en el bracket. Ahora venía la parte delicada, extender el cableado. Los cables originales del sensor eran demasiado cortos para llegar a la nueva ubicación. Necesitaba alargarlos sin comprometer la calidad de la señal eléctrica. Carmela cortó 3 tramos de cable automotriz calibre 18 de su reserva. Soldó las extensiones a los cables originales, no con empalmes simples, sino con soldadura de estaño de calidad, porque sabía que un mal empalme en un circuito de señal podía generar el mismo ruido eléctrico que estaba tratando de eliminar. Después cubrió cada soldadura con termofit, aplicó calor con un encendedor para sellar y finalmente envolvió todo el cableado extendido con malla protectora térmica. El trabajo era minucioso, lento, preciso. No había espacio para errores. Mientras trabajaba, Rubén y don Chalo la observaban desde afuera de la cabina. Ninguno de los dos hablaba, pero ambos pensaban lo mismo. Ningún técnico certificado había trabajado así. Los otros venían con computadoras, hacían diagnósticos electrónicos,
Cambiaban piezas completas, pero ninguno se había puesto a fabricar soportes ni a soldar cables bajo el sol de la 1 de la tarde. Cuando Carmela terminó, ya eran las 4:30. Había trabajado 5 horas seguidas sin parar. Tenía las manos negras de grasa, la camisa empapada de sudor, el rostro enrojecido por el calor. Pero en sus ojos había una chispa de satisfacción. Conectó el osciloscopio de nuevo, arrancó el motor, revisó la señal del sensor. Limpia, estable, sin ruido. Presionó el pedal. La línea verde en la pantalla subía y bajaba de forma perfecta, sin fluctuaciones. «Vamos a probar», dijo. Rubén subió a la cabina con ella. Carmela puso la máquina en marcha. Avanzó hacia el trigo. El cabezal de corte comenzó a trabajar, las cuchillas a segar, el sistema de trilla a separar el grano. Todo funcionaba. Cosechó durante 1 hora, luego 2. El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, pero el calor seguía siendo intenso. 3 horas, 4 horas. La máquina no se detuvo ni una sola vez. La señal en el osciloscopio permanecía limpia, incluso después de horas de trabajo continuo. A las 8 de la noche, cuando el cielo ya se teñía de naranja y púrpura, Carmela detuvo la cosechadora. Había trabajado sin interrupción durante más de 3 horas continuas después de la reparación. Ni un solo fallo. Bajó de la cabina. Jacinto estaba ahí, esperando. Su rostro mostraba una expresión que Carmela había visto antes en otros campesinos. Esperanza mezclada con miedo de ilusionarse demasiado. «Mañana vuelvo a las 6 de la mañana», dijo Carmela. «Voy a operar la máquina todo el día. Si funciona 8 horas seguidas bajo el sol de mediodía sin detenerse, entonces sabremos que el problema está resuelto». Esa noche, Carmela durmió en un hotel modesto en Los Mochis. Cenó unos tacos de carne asada en un puesto cerca de la plaza, se dio una ducha larga para quitarse la grasa y el polvo y se acostó temprano. Pero no pudo dormir bien. Su mente seguía repasando cada paso de la reparación, cada soldadura, cada conexión. Había hecho todo bien. El cable soportaría la vibración constante de la máquina. ¿El bracket casero aguantaría el traqueteo? ¿Realmente había encontrado el problema o solo había tenido suerte? A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Se vistió, tomó café instantáneo en un vaso desechable y manejó hacia la cooperativa. El cielo estaba todavía oscuro, con las primeras luces del amanecer apenas insinuándose en el horizonte. Jacinto ya estaba ahí. También Rubén, Don Chalo, Martín y al menos otros 15 cooperativistas que habían venido a ver si la mecánica de Guasave realmente había logrado lo que 5 técnicos certificados no pudieron. Carmela subió a la John Deere sin decir palabra. Encendió el motor. El Cummins rugió con su potencia característica, activó el cabezal de corte, avanzó hacia el campo, comenzó a cosechar. Las primeras 2 horas pasaron sin incidentes. Los hombres observaban desde la orilla del campo, algunos sentados en las cajas de sus camionetas, otros de pie bajo la sombra escasa de un mezquite. Nadie hablaba mucho, solo observaban la máquina trabajar, escuchaban el rugido del motor, veían el trigo dorado caer bajo las cuchillas. El sol subió, la temperatura aumentó. 30 grados, 35, 40. El aire vibraba con el calor. Dentro de la cabina, a pesar del aire acondicionado, Carmela sentía el calor acumulándose, presionando desde todos los ángulos. 4 horas. La máquina seguía trabajando. 5 horas. 6 horas. El tanque de grano se llenó y Carmela tuvo que detenerse para descargarlo en un camión, pero el motor nunca se apagó, la transmisión nunca falló. Cuando terminó de descargar, volvió a cosechar. A la 1 de la tarde, la hora en la que siempre fallaba, la John Deere seguía avanzando. 7 horas de trabajo continuo. 8 horas. Los cooperativistas comenzaron a mirarse entre sí con sonrisas tímidas, sin atreverse todavía a celebrar. Carmela continuó hasta las 3 de la tarde, 9 horas de operación bajo el sol brutal de Sinaloa. Ni una sola detención,
ni un solo fallo. La señal del sensor permanecía limpia, estable, perfecta. Finalmente apagó el motor. Bajó de la cabina. Las piernas le temblaban un poco después de tantas horas sentada. El cuerpo le dolía por la tensión acumulada, pero en su rostro había una sonrisa tranquila. Jacinto se acercó. Tenía lágrimas en los ojos. «Lo hizo», dijo con voz quebrada. «Dios mío, lo hizo». Don Chalo, el hombre viejo que había visto técnicos ir y venir durante toda su vida, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho. «Señora Carmela, usted salvó nuestra cosecha». Martín, el agrónomo que había dudado desde el principio, se acercó con expresión de asombro. «No entiendo», dijo. «¿Cómo es posible que algo tan simple haya pasado desapercibido para todos los técnicos certificados?» Carmela se limpió las manos con un trapo. «Los técnicos certificados están entrenados para seguir manuales de diagnóstico que asumen condiciones ideales», explicó. «Ningún manual de John Deere contempla que un sensor pueda estar mal ubicado de fábrica, o que las condiciones climáticas extremas de Sinaloa puedan afectar componentes que funcionan perfectamente en Iowa o Nebraska. Ellos buscan problemas en los manuales. Yo busco problemas en la realidad». Rubén se acercó y le estrechó la mano. «Usted es la mejor mecánica que he conocido». Carmela negó con la cabeza. «Solo soy una mecánica que escucha lo que las máquinas le dicen». Y esta máquina llevaba 3 semanas gritando que tenía calor. Solo había que prestarle atención. Jacinto le ofreció pagarle de inmediato, pero Carmela rechazó el dinero. «Todavía faltan 2 días para cumplir los 3 que acordamos. Mañana vuelvo para asegurarme de que todo siga funcionando». Esa noche, los cooperativistas celebraron con carne asada y cerveza fría. Invitaron a Carmela, pero ella prefirió regresar al hotel, darse otra ducha larga y revisar sus herramientas. Así era ella. No buscaba reconocimiento ni celebraciones, solo quería que las máquinas funcionaran y que la gente pudiera trabajar. Al día siguiente, la cosechadora trabajó otras 10 horas sin problemas. Al tercer día, 12 horas seguidas. La reparación había funcionado perfectamente. El cuarto día, Carmela llegó a la cooperativa y encontró algo inesperado. La John Deere ya estaba trabajando en el campo. Rubén la había arrancado a las 5:30 de la mañana, impaciente por recuperar el tiempo perdido, y llevaba ya 3 horas cosechando cuando ella llegó. Carmela estacionó su camioneta en la orilla del campo y observó. La máquina avanzaba con ritmo constante, el cabezal de corte devorando hileras de trigo dorado, el grano limpio subiendo hacia el tanque de almacenamiento. Todo funcionaba como un reloj suizo, como debía funcionar desde el principio. Jacinto se acercó con 2 vasos de café humeante en las manos. Le ofreció uno a Carmela. «Rubén no pudo esperar», dijo con una sonrisa. «Dice que tiene que recuperar una semana de atraso». Carmela tomó el café y sopló sobre la superficie caliente. «¿Algún problema desde ayer?» «Ninguno. La máquina trabajó hasta las 8 de la noche. Hoy, Rubén comenzó antes del amanecer. Ya llevamos más de 15 horas de trabajo continuo acumuladas sin una sola falla». Carmela asintió. Sabía que el problema estaba resuelto, pero una parte de ella todavía necesitaba ver la máquina trabajar un día más, bajo el sol del mediodía, para estar completamente segura. Las reparaciones exitosas no se medían en horas, sino en días, en semanas, en la confianza que regresaba poco a poco a los rostros de la gente que dependía de esas máquinas. Se quedó ahí toda la mañana, observando. De vez en cuando, subía a la cabina para revisar que todo estuviera bien. La temperatura del motor, los niveles de aceite, la señal del sensor que ella había reubicado. Todo perfecto. A las 11 de la mañana, cuando el termómetro marcaba 38 grados y el sol caía vertical sobre los campos, la John Deere seguía trabajando sin el menor indicio de problema. El momento crítico, la hora en la que siempre fallaba, pasó sin incidentes. Don Chalo se acercó a Carmela. El hombre mayor caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera pulida que había hecho él mismo años atrás.
Se paró junto a ella, mirando la cosechadora trabajar. «Señora Carmela», dijo después de un largo silencio, «llevo 42 años trabajando esta tierra. He visto de todo. Sequías que mataron cosechas enteras, inundaciones que arrasaron con los campos, plagas que devoraron el trigo en una semana. Pero nunca había visto a alguien como usted». Carmela lo miró de reojo sin saber bien qué responder. «Solo hice mi trabajo, don Chalo». El viejo negó con la cabeza. «No, usted hizo más que eso. Los técnicos que vinieron antes también hicieron su trabajo. Revisaron, diagnosticaron, cambiaron piezas. Pero usted hizo algo diferente. Usted entendió la máquina, y eso es más raro de lo que parece. Mi padre me enseñó a escuchar», dijo Carmela. «Decía que las máquinas hablan si uno sabe prestarles atención. Su padre era un hombre sabio, y usted es su mejor alumna». Pasaron el mediodía juntos, bajo la sombra insuficiente de la camioneta de Carmela, viendo la cosechadora devorar hectárea tras hectárea de trigo maduro. Don Chalo le contó historias de cuando él era joven y cosechaban a mano, con hoces y bajo el sol. 30 hombres trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, para hacer lo que ahora la John Deere hacía en una hora. «El progreso es bueno», dijo el viejo, «pero también nos hace dependientes. Antes, si un hombre se cansaba, otro tomaba su lugar. Ahora, si una máquina falla, todos nos quedamos parados. Por eso hay que cuidar las máquinas», respondió Carmela. «Son herramientas, sí, pero también son responsabilidad». A las 2 de la tarde, Jacinto se acercó con papeles en la mano. Eran 3 días completos de operación sin fallas. Había llegado el momento de pagar. 25,000 pesos, dijo Jacinto. «Como acordamos». Le extendió un sobre con el dinero en efectivo. Carmela lo tomó, contó los billetes rápidamente y guardó el sobre en el bolsillo de su overol. «Gracias, don Jacinto». «No, gracias a usted. Salvó nuestra cosecha y probablemente salvó la cooperativa. Si hubiéramos perdido este año, el banco se habría quedado con la máquina y nosotros habríamos tenido que volver a cosechar a mano o rentar equipos que no podemos pagar». Martín, el agrónomo que había dudado desde el principio, también se acercó. Traía una expresión de humildad que no había mostrado antes. «Señora Carmela, le debo una disculpa. Cuando llegó pensé que era una pérdida de tiempo. Pensé que si 5 técnicos certificados no habían podido, usted tampoco podría». Carmela lo miró sin rencor. «No se preocupe, joven. Yo también dudaría de alguien que llega sin diploma ni computadoras de diagnóstico. Pero usted tenía algo que ellos no tenían», continuó Martín. «Tenía paciencia y curiosidad. Los otros técnicos revisaron lo que el manual les decía que revisaran. Usted revisó lo que la máquina le estaba mostrando. Así me enseñó mi padre. Las máquinas no leen manuales. Funcionan en el mundo real, con calor real, con polvo real, con las condiciones que les toquen. Por eso hay que verlas trabajar de verdad, no solo en pruebas de taller». La conversación fue interrumpida por el sonido de otra camioneta llegando al campo. Era un hombre que Carmela no conocía. 40 y tantos años, sombrero vaquero, camisa a cuadros. Se bajó y caminó directo hacia Jacinto. «Jacinto, me dijeron que encontraste a alguien que arregló tu cosechadora. ¿Es cierto?». Jacinto señaló a Carmela. Ella, la señora Carmela Ibarra, de Guasave, en 3 días hizo lo que 5 técnicos no pudieron en 3 semanas. El hombre se volvió hacia Carmela y se presentó como Esteban Luján, presidente de otra cooperativa agrícola del Valle, Ejido Nuevo Progreso. «Señora, tengo una trilladora estacionaria que lleva un mes dando problemas. Se sobrecalienta cada vez que trabajamos más de 2 horas. Ya vinieron 2 técnicos, cambiaron el termostato, limpiaron el radiador, pero sigue igual. ¿Podría venir a revisarla?». Carmela sonrió. Era la 3ª vez en su carrera que una reparación exitosa generaba llamadas de otros productores antes de que ella siquiera saliera del campo. «Déjeme terminar aquí y le llamo mañana, don Esteban. Tengo su número. Se lo agradecería mucho. Ya perdimos casi toda la cosecha de frijol por no poder trillar a tiempo». El hombre se fue.
Pero antes del anochecer, llegaron dos personas más con problemas similares, maquinaria que fallaba de formas inexplicables, técnicos certificados que no encontraban soluciones, campesinos desesperados que necesitaban a alguien que entendiera de máquinas y de trabajo real. Carmela anotó todos los números, todas las ubicaciones. Sabía que las próximas semanas estarían ocupadas, pero así era su vida, de campo en campo, de máquina en máquina, resolviendo lo que otros consideraban imposible. Cuando el sol comenzó a bajar y el cielo se tiñó de naranja intenso, Rubén finalmente detuvo la cosechadora. Había trabajado 14 horas ese día. La máquina estaba cubierta de polvo dorado, el tanque había sido vaciado 4 veces y habían cosechado casi 25 hectáreas. Los cooperativistas comenzaron a llegar al campo. Algunos traían a sus familias, esposas, hijos, abuelos. Querían ver la máquina que había vuelto a la vida, querían conocer a la mecánica que había salvado su año. Carmela se sintió un poco abrumada por la atención. No estaba acostumbrada a ser el centro de las miradas. Prefería trabajar en silencio, resolver problemas y seguir adelante. Pero entendía lo que significaba para esta gente. No era solo una cosechadora reparada. Era la diferencia entre comer y pasar hambre, entre pagar deudas y perderlo todo. Una mujer mayor, esposa de uno de los cooperativistas, se acercó y le tomó las manos. «Dios la bendiga, señora. Mi esposo no había dormido bien en 2 semanas, preocupado por la cosecha. Anoche durmió como bebé». Carmela apretó las manos de la mujer con suavidad. «Me alegra haber podido ayudar». Jacinto organizó una pequeña celebración ahí mismo, en el campo. Alguien trajo carne para asar, otro llevó tortillas calientes, un tercero apareció con un 6-pack de cerveza fría. Encendieron una fogata mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar. Carmela se quedó un rato, comió un taco de carne asada, aceptó una cerveza que apenas probó. Escuchó a los hombres hablar de la cosecha, de los planes para el próximo año, de cómo ahora sí podrían pagar el crédito y quizás hasta comprar una segunda máquina para no depender de una sola. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, se despidió. Tenía un largo camino de regreso a Guasave y mañana temprano ya tenía que estar revisando la trilladora del ejido Nuevo Progreso. Subió a su F-150, arrancó el motor. Por el retrovisor vio a los cooperativistas despidiéndose, algunos levantando sus cervezas en un brindis silencioso hacia ella. Manejó de regreso bajo un cielo lleno de estrellas, por carreteras vacías, con las ventanas abiertas y el aire fresco de la noche entrando a la cabina. 3 semanas después, la cooperativa agrícola Los Cedros terminó de cosechar sus 400 hectáreas de trigo. Fueron días intensos, de sol abrasador y trabajo sin descanso, pero la John Deere E790 no se detuvo ni una sola vez más. Trabajó 12 horas diarias, a veces 14, bajo temperaturas que superaban los 40 grados, y el sensor reubicado por Carmela nunca volvió a fallar. Cosecharon 482 toneladas de trigo de excelente calidad. El grano tenía el nivel de humedad perfecto, sin hongos, sin pérdidas por caída. Lo vendieron a un precio favorable porque llegaron al mercado en el momento óptimo, cuando la demanda era alta y la oferta todavía limitada. Después de pagar todos los costos de producción, el crédito del banco y los gastos operativos, la cooperativa tuvo utilidades por primera vez en 3 años. 32 familias recibieron un reparto de ganancias que les permitió no solo sobrevivir, sino planear. Algunos compraron herramientas nuevas, otros repararon sus casas. Varios pagaron deudas antiguas que llevaban arrastrando desde la sequía de hace 2 años. Jacinto Morales llamó a Carmela para darle las noticias. Su voz sonaba diferente al teléfono. Ya no había tensión, ni angustia, ni ese tono de hombre que está viendo su vida derrumbarse. «Señora Carmela, quiero que sepa que usted no solo arregló una máquina, salvó a 32 familias». Carmela
que estaba en su taller en Guasave con las manos metidas en el motor de un tractor John Deere 600-125R, sonrió mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Me alegra mucho, don Jacinto. La máquina sigue trabajando bien, como nueva, mejor que nueva, diría yo. Ayer la prestamos a la cooperativa vecina que tiene problemas con su equipo y trabajó 10 horas sin un solo problema. Perfecto. Si vuelve a dar lata, me llama. Ni lo mande Dios, pero si pasa algo, usted será la primera a quien llame. Y señora Carmela, muchas gracias. De verdad. Cuando colgó, Carmela volvió a concentrarse en el motor frente a ella. Había descubierto que el problema no era mecánico, sino eléctrico. Un alternador que generaba voltaje irregular y confundía a los sensores. Otra falla invisible para técnicos que solo revisaban manuales. La historia de la cosechadora de los cedros se corrió por todo el valle. En Sinaloa, las noticias viajan rápido entre campesinos, en las tiendas de refacciones, en los mercados de granos, en las reuniones de cooperativas. Se contaba de una mecánica de Guasave que había resuelto en 3 días lo que 5 técnicos certificados no pudieron en 3 semanas. Se decía que no cobraba por adelantado, que trabajaba bajo el sol como cualquier campesino, que entendía las máquinas de una forma que otros no entendían. Las llamadas comenzaron a llegar. Primero una cada 2 o 3 días, luego una diaria, después varias por día. Tractores que perdían potencia sin razón aparente, sembradoras que atascaban en condiciones de humedad alta, cosechadoras con problemas intermitentes, sistemas de riego que fallaban después de horas de operación continua. Carmela atendía cada llamada con la misma paciencia, hacía las mismas preguntas. ¿Cuándo falla? ¿En qué condiciones? ¿Qué revisaron antes? Y luego subía a su F-150 y manejaba hasta donde la necesitaran. Campos remotos, ejidos alejados, cooperativas que apenas podían pagar sus servicios. No todos los trabajos eran exitosos. Algunas veces llegaba y el problema ya se había resuelto solo, o resultaba ser algo tan simple que cualquier mecánico local podría haberlo arreglado. Otras veces el daño era tan severo que requería piezas nuevas de importación que los campesinos no podían costear. Pero en la mayoría de los casos, Carmela encontraba lo que otros no habían visto. Sensores mal calibrados, conexiones flojas, componentes instalados incorrectamente de fábrica, problemas térmicos no contemplados en los manuales. Un mes después de la reparación en los cedros, Carmela recibió una llamada del ejido Nuevo Progreso. Era Esteban Luján, el hombre que la había buscado aquel día en el campo. Señora Carmela, la trilladora que usted reparó lleva 4 semanas trabajando sin problemas. Terminamos de trillar todo el frijol que teníamos atrasado. Le debemos mucho. Me alegra que haya funcionado, don Esteban, pero llamo por otra cosa. Varios ejidos del valle estamos organizando una asociación de productores y queremos contratar un mecánico de planta, alguien que pueda atender todas nuestras cooperativas cuando tengamos problemas. El sueldo sería bueno, con prestaciones, un taller equipado. Pensamos en usted inmediatamente. Carmela se quedó en silencio unos segundos. Era una oferta tentadora. Ingresos estables, trabajo garantizado, respeto institucional. Don Esteban, se lo agradezco de corazón, pero prefiero seguir trabajando como hasta ahora, de forma independiente. ¿Puedo preguntar por qué? Porque así puedo elegir dónde trabajar, a quién ayudar y cómo hacerlo. No me gusta que me digan qué revisar o cuánto tiempo puedo dedicarle a un problema. Las máquinas no entienden de horarios ni de presupuestos. A veces necesitan 5 minutos, a veces necesitan 5 días. Y yo necesito esa libertad para hacer bien mi trabajo. Esteban rió con suavidad. Entiendo. Bueno, la oferta queda abierta por si cambia de opinión. Gracias, don Esteban. Y si necesita algo, ya sabe dónde encontrarme.
Carmela colgó y miró alrededor de su taller. No era grande ni moderno. Las paredes tenían manchas de aceite acumuladas durante años. Las herramientas colgaban en tableros hechos con madera reciclada. El piso de concreto estaba agrietado y desgastado. Pero era suyo, lo había construido con sus propias manos después de que murió su padre, usando los ahorros que él había dejado y trabajando fines de semana durante meses. En una esquina, colgado de la pared, había un retrato enmarcado de don Esteban Ibarra, su padre. Un hombre de rostro curtido por el sol, manos enormes, sonrisa amable. Debajo del retrato, Carmela había escrito con marcador permanente una de las frases que él repetía siempre. Las máquinas no mienten, mija. Si se descomponen, hay una razón. Solo hay que tener paciencia para encontrarla. Carmela se acercó al retrato y lo tocó con suavidad, como hacía cada vez que terminaba un trabajo difícil. Lo logré otra vez, papá. Encontré la razón. Afuera, el sol de Sinaloa comenzaba a bajar. El calor del día cedía poco a poco ante la brisa fresca de la tarde. En algún lugar del valle, en campos de trigo, de maíz, de frijol, de sorgo, máquinas trabajaban gracias a las manos de Carmela. Tractores que volvieron a jalar, cosechadoras que volvieron a cortar, trilladoras que volvieron a separar el grano de la paja. Y en cada una de esas máquinas, invisibles pero presentes, estaban las enseñanzas de don Esteban: paciencia, curiosidad, respeto por el trabajo bien hecho. Carmela las llevaba consigo a todos lados, como herramientas invisibles pero indispensables. Su teléfono sonó de nuevo. Otro campesino, otro problema, otra máquina que necesitaba ser escuchada. Carmela contestó. Buenas tardes. Sí, soy Carmela Ibarra. ¿En qué puedo ayudarle? Escuchó la descripción del problema, una sembradora que dejaba espacios irregulares entre plantas, técnicos que habían revisado los discos y las cadenas sin encontrar nada. Carmela ya estaba visualizando posibles causas mientras el hombre hablaba. Entiendo, mañana temprano estoy por allá. No se preocupe, vamos a encontrar qué está pasando. Colgó, guardó el teléfono en el bolsillo de su overol y volvió al tractor que estaba reparando. Todavía tenía 2 horas de luz natural, suficiente para terminar este trabajo y prepararse para el siguiente, porque eso era lo que hacía Carmela Ibarra: reparar máquinas, resolver problemas y ayudar a la gente que trabajaba la tierra, sin diplomas en la pared, sin certificaciones de fábrica, sin computadoras sofisticadas, solo con herramientas, conocimiento heredado y la convicción profunda de que las máquinas hablan si uno sabe escucharlas. Y en los campos de Sinaloa, donde el sol quema y el trabajo no perdona, esa habilidad valía más que cualquier título universitario. Los campesinos lo sabían. Las máquinas lo sabían, y Carmela, con sus manos manchadas de grasa y su corazón lleno de propósito, también lo sabía. El trabajo continuaba, siempre había otra máquina que reparar, otro problema que resolver, otra familia que necesitaba ayuda. Y Carmela estaría ahí, con su camioneta Ford, sus herramientas y las enseñanzas de su padre resonando en cada reparación exitosa. Porque al final eso era lo que importaba: que las máquinas trabajaran, que las cosechas se levantaran y que las familias pudieran vivir de su tierra. Todo lo demás era secundario.